Cualquiera, ya estamos aquí. Vamos a arrancar con estos talleres que también tenemos aquí. Hoy tenemos taller de filosofía. Fuerte el aplauso para María Inés Bello y Mayra Muñoz del grupo El Pensadero. Bienvenidas, chicas. Hoy tenemos algún tema importante. Viste que la filosofía uno puede filosofar por de cualquier cosa. ¿Viste? Bueno, es que una nuez. Justamente ahí está como un poco el chiste de la filosofía, ¿no? Una de las características más notables de la filosofía es que se centra mucho en el valor de la pregunta. La filosofía le da mucho valor a la pregunta. Entonces, a partir de un tema que no tiene que ser un gran tema, puede ser un tema muy sencillito, nos invita permanentemente a que nos interroguemos, que nos hagamos preguntas acerca de nosotros mismos, pero también acerca de nuestra relación con el mundo y acerca de nuestra relación con otras personas. Bueno, ¿qué tema tenemos para hoy? Bien, hoy la invitación es a que pensemos juntos problemáticas y cuestiones que tienen que ver con la libertad. La liberté, la libertad. Un poco que no es para nada libertad, es la libertad como calle. La como libertad. idea, Ni la fraternidad ni la igualdad. Bueno, si querés las metemos. Ahora te quiero ver, ahora te quiero ver con las tribunas. Te metí un silencio tremendo. ¿Se puede definir la libertad? ¿Se puede decir qué es la libertad? Bueno, en realidad esa es un poco la idea de hoy. Inés recién decía que la filosofía, digamos, puede tratar sobre temas sencillos y elegimos un tema bastante grandilocuente como puede ser la libertad. No parece para nada sencillo. No. Y lo que está bueno quizás es pensar un poco también de qué estamos hablando cuando hablamos de libertad. Porque normalmente recién veíamos los hashtags, soy libre cuando, ¿no? Y parece que tiene que ver con todo eso que yo soy libre cuando hago lo que quiero, cuando puedo hacer lo que quiero. Y eso en algún punto plantea ciertas problemáticas, porque nosotros en el día a día tenemos miles de obligaciones y de compromisos de los que básicamente nos tenemos que hacer cargo. Entonces, eso nos llevaría a pensar que no somos libres, porque si estoy cumpliendo con mis obligaciones y con mis compromisos, y si la libertad es hacer lo que quiero, ¿en qué punto estoy siendo libre o no? Entonces, la idea de hoy es preguntarnos en qué sentido estamos hablando de libertad y si es posible entonces pensarnos como libres, pero ya no desde una óptica de pensar a la libertad como plenitud, sino pensarla, quizás puede ser como un derecho conquistado, ¿por qué no? Se puede pensar, por ejemplo, en el origen de la libertad. ¿Nosotros nacemos con libertad o la libertad es algo que vamos ganando cuando van pasando los años? Qué pregunta esa. Porque incluso otra cosa, nacemos con la libertad. Primero, ¿quién nos dio la libertad? ¿Sí? Si nacemos, ¿me la dio alguien? O, vine con ella ni bien nací. Y en todo caso, si yo soy libre de la misma forma a los 2 meses de vida, a mis 18, a mis 35. Pero no siempre sos dependiente y la dependencia no te va a dar nunca la libertad. Cuando nacés sos dependiente de la teta. Bien, cuando sos adulto, sos dependiente de algo. De la teta. Rol básico. La teta de vidrio. Hay tetas, hay tetas y tetas. Tetas y tetas. La teta que puede ser un vicio, la teta que la puede teta ser ausente. la teta ausente. Lo que yo pienso también, siguiendo lo que vos decís, uno es libre en tanto y en cuanto construya esa libertad, porque a veces esa libertad te hace replantearte un montón de cosas que por ahí vos no estás listo para poder enfrentarlas, entonces preferís no ser tan libre. Bueno, mira, si yo digo la palabra condena. Condena. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Una celda. Cárcel, ¿qué más? Una celda. Castigo. Bien. Un encierro, como cosas así bastante Ahí tenemos frases en pantalla. negativas, ¿no? Estamos condenados a ser libres. Jean-Paul Sartre. Bien, fíjense, cuando nosotros hablamos de libertad, por ejemplo, libertad de hacer lo que me gusta, libertad de sacarme los zapatos cuando vengo al boliche, escribió una chica hace un rato, parece que siempre estamos hablando de cosas lindas, cosas positivas, cosas buenas, la libertad como algo a cuidar, como un valor, como algo a ganar, a conquistar, como decía él recién. Y sin embargo, Sartre dice, estamos condenados a ser libres. O sea, condenados, una palabra fuertísima. Fuerte. Porque por un lado parece que condenados puede significar que no nos queda otra, y por otro lado no es una palabra muy feliz,
como para describir algo tan positivo como en general pensamos que es la libertad. Entonces, un poco en relación a lo que dice Agostina, ¿qué les parece a ustedes que puede significar, que nos puede querer decir Sartre cuando dice que el hombre está condenado a ser libre? Que se tiene que hacer cargo. Hacerse cargo. ¿Alguien más? ¿Allá? A ver si micrófono por aquí a la izquierda, sí, pues si le alcanzan a la dama, sí. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Vos? ¿Bien? Bien, perfecto. Bueno, yo estudio psicología y vemos mucho eso de que el humano se crea todo el tiempo prisiones porque ser libre da miedo, porque ser libre es como que te tenés que hacer cargo después de que sos libre. Digamos, ser libre es elegir y cuando elegís hay algo que perdés. Y a nadie le gusta perder, entonces... La vida es una cárcel con las puertas abiertas. dice una Mira, canción. acá dicen, ahí está la dicotomía, pero yo, ya que lo escuché, quiero que lo diga él, que se lo comente a Dale, todos. dale, a A ver. ver. No, la cuestión, dejar de pensar desde las dicotomías, sino como de los opuestos que se complementan, desde lo que vos decís de la psicología, quizás también tiene que ver con los valores consuetudinarios que se dan dentro de una sociedad. O sea, pensar la libertad como un derecho conquistado es pensar la libertad en su cualidad más inmanente, o lo que nos representa a nosotros como seres humanos y como sociedad. Vos decís, no es lo Porque- mismo pensar en ser libre acá que pensar en ser libre en China, ponele. No, depende del a lugar lo que donde yo me refiero es que ser libre es estar siendo libre. Es estar siendo... Bueno, vos fíjate, Sartre en realidad, cuando nos dice estamos condenados a ser libres, lo que en realidad le está diciendo es el hombre nace y ya en ese acto de existir nace siendo libre. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué sería una condena a la libertad? Porque ser absolutamente libre significa que el hombre se va construyendo a sí mismo y se va creando a medida que va tomando decisiones y que va haciendo elecciones. Y no tiene escapatoria, todo el tiempo tiene que estar eligiendo y decidiendo. Entonces es como un rasgo del ser humano, es un modo de habitar el mundo. Cuando nosotros nacemos, no nacemos con un chip que nos dice cómo tenemos que actuar, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Los valores morales, los valores religiosos, son construcciones de la sociedad, Ahora, de nuestra pregunta, cultura. Ser libre, para ser libre, ¿hay que ser consciente que sos libre? Bueno, O sea, ¿tenés que estar dándote cuenta que sos Perdón, libre o no? Ahí, por ejemplo, también entra la pregunta por el sujeto de la libertad. Digo, el ser humano es libre, ¿sí? En principio parecería que es el ser humano el que es consciente de sí mismo y en ese sentido uno puede ser consciente de su propia libertad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los animales? ¿Los animales pueden ser libres? Digo, ¿son libres en el mismo sentido que lo puede ser un ser humano? No tienen Una piedra que conciencia. cae libremente, ¿es libre? No, la en ese libertad sentido? es un concepto humano. Lo que no me queda claro igual es... acá se está planteando la libertad como algo que viene desde adentro, pero en realidad la libertad también viene desde afuera, porque tenés limitadas las libertades, desde tu color de piel, desde tu país, desde tu edad. Bueno, yo justo iba a preguntar eso, como si existe una, digamos, libertad absoluta, porque está bien, libertad es poder elegir, pero yo no puedo elegir volar, por ejemplo, o no puedo elegir irme, no sé, a cualquier lado. Físicamente no puedes hacer. Existen limitaciones dentro de mi campo Bien, de elección. por eso al principio decíamos, evidentemente va a haber libertad, pero también bajo ciertas condiciones. Digo, tampoco nos vamos a quedar en el determinismo, porque eso, como dice Sartre, sería la mala fe, ¿no? Yo en realidad no tomé decisiones, fueron ciertas circunstancias que me llevaron a tomar decisiones. Digo, uno ahí nos estaría haciendo cargo, como fue que decían hace un rato. Pero al mismo tiempo, eso no quiere decir que yo soy libre para hacer absolutamente cualquier cosa. Digo, evidentemente hay ciertas condiciones. No es lo mismo si yo nazco en Occidente o en Oriente. No. No es lo mismo si yo nací en el 1800 que si nazco en el 2000. Entonces, evidentemente hay condiciones que pueden ser históricas, pueden ser afectivas, pueden ser personales, que obviamente van a estar determinando en algún punto en qué sentido se puede o no ser libre. Pero si yo me rebelo ante esas condiciones... Es tu forma de ser libre. Decirlo al micrófono, porque si no no se escucha. ¿Qué Es dijiste? tu forma de ser libre. Ustedes dijeron algo de habitar, por eso yo había dicho lo del estar siendo. Claro. La libertad es un modo de habitar el mundo en el que nos movemos. Sí, Claro. tiene que ver con los paradigmas también. Chicos, que ¿se uno están entendiendo defienda- por acá? Pregunto, por las dudas. Sí, ok. Yo quería agregar algo más, que a veces por ahí concebimos la libertad como algo individual, que es un tipo de paradigma, es una forma de entender al mundo. bien. Si nosotros trabajamos la libertad en comunidad o en grupo, o sea, La con de San el Martín, concepto ¿no? de Seamos libres, lo integración, demás no importa nada. me parece que tiene que ver con algo más orgánico, en donde todos funcionamos como con una lógica
está acompañándonos y las libertades tiene que ver con las libertades también grupales, algo que excede a lo individual, ¿no? Bueno, es que esa es una manera muy interesante de plantear el tema de la libertad. ¿Qué pasa con la libertad cuando aparece el otro? Digamos, así como con mis decisiones y mis elecciones, siendo radicalmente libre, me tengo que hacer cargo Pero el de otro, cada ¿quién cosa es? que elijo. ¿Quién es? ¿Un amigo, una El pareja? otro es ¿Quién la el humanidad otro? entera, el otro es tu pareja, el otro es un compañero y el otro es tu enemigo también. Es decir, ser absolutamente libre tiene que ver también con ser absolutamente responsable, pero no solo por uno. No solamente la cuestión del hacerme cargo de las decisiones que tomé y no tener excusa para... Claro. Ah, por allá hay una mano. Yo quería decir que esto que se dice de los límites de la libertad y todo eso, que muchas veces creo que uno confunde libertad con libre albedrío. O sea, la libertad no es hacer lo que se me da la gana absolutamente. O sea, tengo ganas de hacer algo, lo hago porque puedo y soy libre. Claro. O sea, Quiero correr desnudo por la playa. o sea, eso va a tener consecuencias que, bueno, si querés aceptar esas consecuencias, vos lo decidís, pero... O sea, la libertad es, para mí, es tomar decisiones sabiendo qué va a implicar. O sea, uno es libre cuando sabe qué va a implicar sus decisiones y acepta lo que va a implicar sus decisiones. ¿Y qué pasa cuando no modo podés conclusivo hacer? tenemos que hacer. ¿Modo conclusivo? Sí, conclusión, sí. Bueno, un poco también retomando lo que De lo que fuimos decían los hablando y lo que chicos, decía ella hace un ratito, me parece que también, digamos, para pensar la libertad hay que pensar la responsabilidad, porque un poco el hacerse cargo también implica el hacerse cargo, no son simplemente en modo de yo soy un individuo y entonces hago lo que quiero y tomo las decisiones que yo quiero, sino también pensarlo desde una mirada ética, es decir, qué consecuencias éticas van a tener estas decisiones, no solamente para mí, sino como decía Inés un rato, también con el otro. Para el resto, ¿no? Y en algún punto también, retomando lo que decías, tiene que ver con derechos adquiridos. Por ejemplo, si pensamos en el matrimonio igualitario, yo podía ser libre para casarme con quien quisiese y no. Digamos, antes de la ley yo no podía casarme con... Estabas a medias, a mitad de camino, exactamente. ¿No? Entonces, en algún punto la libertad también lo que hace es ensanchar o ampliar las posibilidades que tiene la realidad. Marina, ¿conclusión? Sí, por el mismo camino, pensando, digamos, planteando más que nada la cuestión de... que la idea es que podamos seguir moviendo el pensamiento hacia el lado de las preguntas. Quedaron muchas cosas sin plantear. Por ejemplo, a mí me queda, respecto de lo que ella recién planteó, la cuestión de si realmente siempre podemos hacer lo que queremos, no solamente por la responsabilidad. En televisión hay No, ahora corte. está bien. Mira cómo tengo Pero, a los muchachos. Corte y artística, o sea, ahí acá está. no podemos hacer lo Sí, que nada, queramos. seguir pensando como no podemos hacer lo que queremos, a veces no podemos por una cuestión externa. Exactamente. ¿Cómo pasa? Muy bien, fuerte el aplauso para ella. Taller de filosofía.